Escuche todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana Mundo y Negocios. Mundo y Negocios presentado por la Escuela de Formación Económica. Análisis de la economía personal, familiar, nación, Latinoamérica y mundo. Mundo y Negocios. Escúchenos por radiodigitalamerica.com. Reciban todos ustedes un muy cordial saludo, bienvenidos al programa Mundo y Negocios. Mundo y Negocios es presentado por la Escuela de Formación Económica. La Escuela de Formación Económica ha sido creada para instruir en cursos cortos en economía y finanzas, desde finanzas personales, economía familiar, hasta economía nacional e internacional. Desde aquí entendemos la economía como fundamento y base para el conocimiento y el desempeño y el desarrollo de la vida, para tener una vida óptima, para tener un proyecto de vida sin apuros. Y en este proyecto estamos el señor Gabriel Soto y quien les habla, Óscar Urueña. Gabriel, muy buenos días a este programa Mundo y Negocios. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Óscar. Hombre, buenos días. Estamos acá para iniciar nuestro programa y entender un poco la economía del mundo y del país y lo que nos espera. Muy bien. Mundo y Negocios lo emitimos desde Radio Digital Colombia, radiodigitalamerica.com, discúlpenme, y nos consiguen con el hashtag Mundo y Negocios en Facebook Radio Digital América y en Twitter Radio de América. Bienvenidos, cualquier inquietud, estos son los sitios en Radio Digital América donde nos consiguen, o en nuestra página www.laf.com.co y al correo contacto@laf.com.co. Iniciamos nuestro programa con temas muy interesantes. Nosotros desde la Escuela de Formación Económica, además de instruir en economía y finanzas a personas y empresas y asesorar a personas y empresas en el manejo de su dinero, manejo de sus inversiones y ahorros, usamos este programa para dar noticias, para difundir lo que nosotros conocemos y presentar un análisis lo más concienzudo posible, lo más claro posible, para que todos ustedes puedan entender este mundo de la economía. Para unos difícil, pero para otros emocionante, y lo que queremos hacer es que sea emocionante en un lenguaje claro, en un lenguaje ameno, y que ustedes puedan entender cómo se maneja la economía. Y estamos para escucharlos, resolver inquietudes en un lenguaje claro, en un lenguaje coloquial, entendible para todo el mundo. Entonces vamos, Gabriel, y miramos qué noticias tenemos para hoy. Arrancamos hoy 5 de agosto, y tenemos noticias bien importantes. Sí, hoy es un día lleno de noticias, en especial para Colombia, porque tenemos sorpresas desde el punto de vista del emisor, del Banco de la República. Pues no sé si empecemos de una vez a mirar qué es lo que ha pasado. Claro, pero por supuesto, yo estoy mirando aquí que el Banco de la República mantuvo sus tasas de interés, aunque fue una decisión dividida dentro de la Junta. Y obviamente pues sorprende a todo el mundo la posición de algunos miembros que propusieron incluso el alza del 25 puntos básicos, ¿no? Sí, eso realmente pues todos nos sorprendimos, y el más sorprendido yo diría que somos los que estamos, los que interactuamos en este mercado y hacemos seguimiento a este mercado, porque yo realmente nadie pensaba que el República subiera tasas de interés, o sea, que por el contrario, esperábamos que de aquí a diciembre mantuviera las tasas inalteradas en el 4.50, y que iniciando el primer trimestre del próximo año, el 2016, bajaran las tasas de interés, pero no fue así. La decisión fue dividida, hubo miembros que propusieron subir 25 puntos básicos a raíz de la escalada inflacionaria que estábamos teniendo, el cual obedece a muchos factores, y eso realmente preocupa porque lo que sí necesitamos en este país es que tengamos tasas de interés bajas para lograr apalancar
y dinamizar el crecimiento que se ha venido también cayendo un viendo poco, ¿no? afectado para Sí, dinamizar la economía. de acuerdo. Aquí tengo una inquietud. Debo mencionar que Gabriel Soto es experto en economía con experiencia de más de 30 años en mesas de dinero, en inversiones a nivel nacional, con una capacidad de manejo de la economía muy interesante. Y por eso trabajamos de esta manera de intentar entender y analizar la economía con base en su conocimiento. Entonces quiero preguntarle, Gabriel, es si nosotros desde donde estamos, desde lo hemos analizado aquí en la Escuela de Formación Económica, y en el programa Mundo y Negocios hemos hecho la previsión o hemos preveído que el Banco de la Reserva Americana va a subir las tasas de interés ahora en septiembre. Si nosotros, Colombia, subimos tasas de interés en este momento, aunque pues estamos dándonos cuenta que las mantuvieron, pero si en el eventual caso que subieran las tasas de interés en Colombia, al ajustar las tasas de interés el Banco Central, nos veríamos afectados y tendría que volverse a ajustar esas tasas de interés. No necesariamente. Realmente el efecto no es igual o es equiparable. O sea, la decisión de subir las tasas de interés en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal obedece básicamente a cómo ven ellos la política económica, a tratar de atajar la inflación, si es que se le va venido presentando, y anticiparse a ello. Ahora bien, eso es en los Estados Unidos. En Colombia, el Banco Central hace exactamente lo mismo, revisa sus indicadores, revisa qué está pasando con la economía y utiliza las tasas de interés como un mecanismo para monitorear y poder sobrellevar la economía. Entonces, si ellos ven que la inflación va muy alta, ¿ellos qué hacen? Pues suben la tasa de interés para que la gente gaste menos. Lo mismo sucede en los Estados Unidos. Si la economía va lenta y la inflación va baja, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Inyecta liquidez y, sumado a ello, desciende las tasas de interés con el fin de crear consumo y dinamizar la economía. Sí. ¿Qué es lo que sucede en Colombia, básicamente? ¿Qué es lo que está pasando? Que la inflación, estamos en una cosa que los economistas llaman estanflación. Estanflación Okay. es inflación, tener un país con inflación, pero sin crecimiento. No es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido. Es porque usted comienza a tener inflación y usted ve que el país no crece. Eso es un problema. Manejar eso es un complique y la receta sigue siendo única, subir tasas de interés desafortunadamente. Esperemos que el Banco Central en Colombia no se vea obligado a llevarlo a cabo, pero eso desafortunadamente es una receta que está desde tiempos ancestrales, lleva desde que la economía se rige por modelos económicos que llevan cientos o décadas y eso le ha funcionado a todos los países del mundo, a todos, absolutamente a todos, y no creo que exista un método diferente. El único que logró hacer algo diferente fueron los americanos en su momento, cuando en el 2008 el mercado se les cayó y ellos comenzaron a bajar la tasa de interés por debajo de la inflación y ellos lograron mantener controlado esto. Pero bueno, ellos son los americanos porque ellos tienen de alguna forma el control del mundo económico, entonces ellos podrían hacer ese tipo de cosas. El resto del mundo no es tan fácil que lo haga. Tiene que apelar a las normas tradicionales, que es manejo de la tasa de interés. Eso, pero realmente la pregunta que me hace es, si el Banco Central o la Reserva Federal sube las tasas, nosotros vamos a vernos abocados a subir tasas de interés. No, no necesariamente. Toca ver cómo se comportan las variables internas de Colombia para ver qué va a hacer el Banco Central. Básicamente lo que lo movería es que la inflación se subiera. Pero estamos mirando que la inflación, el gobierno la tenía por debajo del 4 o 5 y ya dijo que no se podía cumplir. Mire, eso es algo que nosotros en la EFE siempre lo hemos dicho. Nosotros en la Escuela de Formación Económica siempre dijimos que la meta de inflación del gobierno, que estaba entre el 3 y el 4% inicialmente, era demasiado ambicioso. O sea, que era muy difícil. Sí. Y ya íbamos en junio y veíamos que la inflación estaba en el 4,40 y tendría que haber inflaciones negativas algunos meses de lo que restaban del segundo semestre para que esto se diera, pero creíamos que con el nivel del dólar donde lo teníamos iba a ser bastante difícil que se pudiera cumplir la meta del gobierno. Pues bien,
salieron de la Junta del Banco de la República y ellos automáticamente cambiaron la meta de inflación y dice que desafortunadamente no la van a poder cumplir la meta entre el 3 y el 4%, sino que ellos creen que van a estar la inflación muy cercana al 5%. Yo creo que la inflación podría estar sobre 4.20, 4.30 este año. Creo que va a estar, es difícil que se llegue a inflaciones del 5%, no lo veo, pero podríamos tocar en algún momento 4, techos 5. de esos, 4.5, 4.7, pero al final del año creo que vamos a estar sobre 4.2 o 4.3, que sigue estando alta frente a la meta del que se habían propuesto inicialmente. Que inicialmente creo que era el 3.2, si no estoy mal. Que era, sí, estaba entre el 3 y el 4 realmente. Ellos lo que fijan son corredores, ¿no? Ellos fijan un corredor y dicen, mire, yo creo que la inflación va a estar entre el 3 y el 4%. Aquí cambiaron todo. Ok. Y además pues también tenían un presupuesto de crecimiento aquí está la equivocación de la cifra que tenían un presupuesto de crecimiento del 3.2 y ya dicen que va a estar sobre el 2.8. Son 4 puntos básicos, ¿no? Sí, que eso pesa mucho en la economía. Nosotros esperábamos crecer el 3.2, el Banco Central. El gobierno sigue esperando que crezcamos el 3.7, ¿no? O sea, por un lado va el gobierno con sus ministros y el presidente de la República que creen que la economía colombiana este año sí podrá crecer entre 3.5 y 3.7. Por otro lado va el equipo técnico del Banco de la República. Los economistas. Los que saben. Digamos que los que tienen a la mano el análisis. Los que tienen a la mano las cifras, pero hay que reconocer que muchas veces los analistas se equivocan, o sea, eso no es una verdad cumplible 100%, solamente que es más certero o tiene una mayor posibilidad de acertar los economistas porque tienen las cifras a la mano, ellos tienen cómo monitorear esto y saber cómo van, pero en muchos casos se han equivocado y el gobierno ha acertado, la verdad hay que reconocer eso. Porque el gobierno, pues, ¿qué es lo que tiene en la mano? El gobierno tiene en la mano mecanismos como dinamizar la economía, puede inyectarle liquidez a la economía, producto de creación de empleos, puede generar recursos a las regiones con el fin de dinamizarlos, pueden hacer muchas cosas para empujar esto y podría hacer que las cifras que están viendo los economistas podrían cambiar. Ahora bien, miremos una cosa, y es que lo que estaba diciendo el Banco de la República es que los datos que está viendo hoy es que la economía que ellos la veían creciendo entre el 3.2 y el 3.5, con una probabilidad del 3.2, la puso en el 2.8. Esto va muy en línea, muy en línea con analistas internacionales a principios de años que veían la economía colombiana inclusive al 2%. Esperemos que no se cumpla ese fatídico 2%, pero sí veo que alguna razón les cabía a esta gente cuando pensaban que la economía iba a estar más lenta de lo que todo el mundo esperaba, incluyendo el Banco Central y el gobierno. Confiemos que no, el gobierno va a tener que hacer grandes esfuerzos con el fin de empujar la economía, sea creando empleo, sea generándole recursos a las regiones para que creen más empleo, sea creando incentivos a la industria para que el empleo no se le deteriore y se mantenga. Afortunadamente tenemos un mal que estamos viviendo actualmente que visto para unos es un mal, para otros un beneficio, que es una devaluación muy acelerada, muy alta, que hace que nuestros productos se vuelvan más competitivos en el exterior. Ok, muy bien, pero si bien es cierto, esas estrategias seguramente van a dar resultado. Hace un momento hablabas de la situación real de la posible estanflación y un crecimiento bajo y una inflación alta. Ese es el resultado de la dificultad y el cuello de botella en que está el gobierno ahora, ¿cierto? Sí, cierto. O sea, es un tema difícil de controlar, más que el gobierno, el Banco Central, es un tema muy difícil de controlar, que alguna vez lo vivimos, realmente no estamos estamos en un periodo en que la inflación está alta y el crecimiento bajo, y esperemos que esto no se acentúe para no llegar al fenómeno de la estanflación, pero está complicado, controlarlo va a estar muy difícil, aunque hay analistas que creen que el nivel del dólar que hoy está cercano a los 3.000 puede devolverse a final de año sobre 2.500. Ok, bueno. Hay algo que también tiene un impacto sobre los colombianos y es el presupuesto que cada año se fija el gobierno para su funcionamiento. El presupuesto para el año 2016 va a ser igual al de 2015.
eso determina un déficit casi de 20 billones de pesos. La implicación, yo quisiera ir un poco más allá, Gabriel, aparte de la implicación que tiene para la economía a gran escala, la implicación que tiene esto para el ciudadano de a pie, ¿cuál es? Miren, realmente para el ciudadano de a pie y para todos los que vivimos en el país, Colombia, esto significa varias cosas. Primero, que el gobierno se ve obligado a reducir los recursos que transfiere a los departamentos, municipios, que es con el cual apalanca el crecimiento y es con el cual el gobierno logra dinamizar la economía. Ese es uno. Con un déficit fiscal de ese tamaño, todos los presupuestos que se tenían para crear estudio, educación, salud, defensa, etcétera, etcétera, se ve recortado y con ello significa pues unos desempeños diferentes a los esperados en estos rubros. Realmente eso es un gran problema para cualquier gobernante, el no tener plata con que suplir las necesidades de su gente, y es lo que nos va a pasar. O sea, no estamos diciendo que vamos a sufrir grandes necesidades, sino que vamos a tener menos recursos el otro año porque vamos a tener una carencia de recursos por, como lo dijiste, de 20 billones de pesos, que es una cifra muy importante. Ahora, a mi parecer esos 20 billones de pesos son realmente mucho más altos. Yo creo que no son 20, podrían ser mucho más, porque si el dólar sigue a los niveles que está, el servicio de la deuda se va a incrementar, o sea, va a incrementar el hueco, o sea, esos 20 se pueden convertir en algo más. Y si a eso le sumamos el déficit de cuenta corriente que ha venido galopando y creciendo, eso podría complicar mucho el tema y podría crecer el déficit mucho más. ¿Qué significa adicionalmente eso? Que si el déficit se supera los niveles esperados por el gobierno se ve obligado a contratar deuda. O sea, a emitir más bonos. Y eso, a endeudarse, sí. A endeudarse. ¿Y eso qué significa? Mayores tasas de interés. En general, o sea, la época floreciente que vivimos desde el 2008 hasta el año antepasado, no nos la están cobrando ni nos estamos devolviendo, pero sí nos están colocando en serios aprietos. Nos por está ahora. Llevando a ajustar el cinturón. Sí, mucho, bastante. Ok, y de eso quería hablar. El Banco de la República informa que el déficit de la cuenta corriente este año puede alcanzar un valor del 5% en el PIB. Quiero recordarle a los oyentes que la cuenta corriente es importaciones frente a exportaciones, ¿cierto, Gabriel? Okay. Entonces, si hay ese déficit del 5%, quiere decir que estamos en desequilibrio. El análisis de esto, y, insisto, la implicación para todos los ciudadanos a pie, Gabriel. Venga, el tema, como lo dijiste, el déficit de cuenta corriente obedece es con cuánto sobregiro vivimos en dólares, ¿vale? Sí. Eso es lo que significa cuánta plata nos entra menos cuánta plata nos sale. ¿Cuánta plata nos entra? Vía exportaciones, más un rubro que se nos olvidó sumar en lo que acabas de decir, que es el rubro de entrada de recursos vía endeudamiento o entrada de recursos vía inversión extranjera directa, que es como lo que antes se tenía cuando la gente llegaba y hacía exploración en Colombia, en minería y en petróleo. Ok. Normalmente Colombia siempre ha tenido un déficit de dólares, normalmente. Pero no del tamaño. Una cuenta corriente negativa. Sí, pero no del tamaño que tenemos actualmente. Ese es un tamaño grande. ¿Cuál es el impacto directo sobre esto? Lo estamos viendo ya, de evaluación. ¿Por qué? Porque estamos sacando más dólares de los que entran. Y no vemos a la vuelta de la esquina, no vemos quién nos meta más plata en este país, ni en Latinoamérica en general, porque claro, el mundo está dando un viraje a los países desarrollados y los recursos están saliendo de los países menos desarrollados. Por eso es que estamos viendo devaluaciones masivas en todas las regiones del mundo, como son de emergentes, en los que las monedas han tenido gran volatilidad y han tenido grandes devaluaciones. Eso no es solamente Colombia. Yo creo que Colombia y Rusia son las monedas más devaluadas actualmente, pero eso no nos pone muy diferente a lo que ya ha pasado en Chile, Brasil, en los países asiáticos, y India, en general todo. Y aún los europeos, el euro ha llegado a estar al 1,08. Eso significa un debilitamiento del dólar. No se le olvide que el euro viene del 1.32 al 1,08. Eso es el 30% de devaluación. De fortalecimiento. Del dólar frente al euro. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Problema que consecuencias del déficit. La primera consecuencia es
una moneda débil, muy débil. Ok, esto nos lleva a los temores del paso a la inflación del valor del dólar, ¿cierto? Sí, claramente, y de hecho es por eso que es lo que motivó la decisión del Banco de la República, de algunos miembros del Banco de la República a pensar en subir tasas de interés, porque el paso de la inflación, el paso del valor del dólar a la inflación, se pensaba que se iba a demorar y se está acelerando, se está viendo en los importados. Este micrófono hablábamos en algún momento, habías dicho que los carros y ese tipo de cosas, efectivamente, y como los carros hay artículos de primera necesidad que componen la canasta, o que por efecto indirecto sube los precios de los artículos por tener un componente importado. Es un gran problema. De hecho, en la Escuela de Formación Económica habíamos analizado lo que había dicho el gobierno, que si bien el primer semestre había sido impactado por alimentos, el segundo semestre lo iban a nivelar y pensaban que iba a bajar. Pero no es cierto, el dólar ya está sobre los 2.800, está muy volátil hacia arriba, hacia abajo, pero está sobre el límite de los 2.800. Y eso lleva a que los alimentos importados suban de precio, unos ya no estén en las góndolas de los almacenes, ya no están en los anaqueles, y los que hay poco a poco estén subiendo de precio. De tal manera que ahí es donde estamos viendo el impacto, es donde hemos analizado que no iba a ser tan optimista la visión para el segundo semestre, y es lo que estamos viendo. Sí, señor, mire, el tema del dólar, es que es más, lo pongo en contexto. Actualmente, a este momento, el día de hoy, 9:35 de la mañana, el dólar está 2.960 pesos, rondando los 3.000 pesos. Increíble. Eso es y como lo dijimos en la Escuela de Formación Económica, señores, los que tengan deudas en dólares, páguenla. Los que tengan que comprar dólares, cómprelos ya. Cualquier retroceso del dólar, cómprelo, porque entre los meses de julio a septiembre vamos a estar complicados. Yo creo que después de septiembre vamos a tener un descanso en el dólar. Y yo creo que el dólar no llegue a los 2.500 que espera la gente, algunos analistas económicos, pues yo creo que el dólar se puede volver a los niveles de 2.700 entre los meses de noviembre y diciembre. Por ahí va a estar, sobre 2.700, para volverse de nuevo a fortalecer el dólar. Pero en febrero. No, en enero comienza de nuevo a subir eso, de nuevo. Y yo creo que ya el dólar vamos a ver entre marzo del otro año un dólar a 3.200, 3.300. Increíble. Entonces, pues los que tienen deudas en dólares, los que tienen ahorros en dólares, pues guárdenlos. Sí. Los que tienen deuda en dólares, páguenla. aprovisionense, páguenla. Nosotros, las personas que se han acercado a la Escuela de Formación Económica, siempre les hemos dicho aprovisionense. Es el momento de aprovisionarse. Si hay una baja ahora de aquí a un mes y medio adelante, compren dólares y paguen sus deudas en dólares, porque esta situación no mejora en el sentido de que el dólar tienda a bajar o que el peso nuevamente se fortalezca. Pues mire, Oscar, que le voy a colocar una cosa coloquial que sé que a los dos nos pasa. Y es que pues nuestros hijos están en excursiones. Sí, Mucha gente. En excursiones, entonces, de fin de año, que porque el grado y no sé qué, entonces todos los colegios hacen excursiones al exterior. Y hay muchos padres que no han comprado los dólares, que esperando que bajara porque está caro, y cada vez les ha resultado más caro, y ha significado que más arriba el dólar, más arriba el dólar, y cada vez termina haciendo cuentas más grandes. Sí, de hecho hemos visto que muchos padres, y ya que Gabriel lo menciona, tenemos nuestros hijos que este año salen de bachilleres, entonces tienen esas excursiones, y ya muchos padres están desistiendo de enviar a sus hijos a esos viajes al exterior, puesto que el dólar está subiendo día a día de una manera importante. Bueno, continuando con nuestras noticias, nosotros analizamos cada cosa que sucede en la ciudad, en el país, en nuestro medio, y las implicaciones que tienen económicamente, las implicaciones para la economía, para el comercio. Y aquí vamos a pasar a una noticia que tiene que ver con Bogotá. Se calienta el tema político en Bogotá para las próximas elecciones. Tenemos un empate técnico. Ese empate técnico pues crea expectativas e incertidumbre. ¿Qué lectura le podemos dar a este empate técnico entre estos dos candidatos, Gabriel?
Vea, de hecho tenemos empate técnico no solo en dos, tenemos en tres candidatos. Tenemos Pardo por un lado. Sí, que estamos muy fuerte. Está más fuerte, de hecho, Peñalosa. Peñalosa está rankeando, está por encima. Está Peñalosa, Pardo y Clara López. Y Clara López, sí. Yo no sé, yo siento que en el caso de Bogotá parecería ser que Bogotá está empezando a dar un viraje después de casi 12 años de la izquierda en el poder. La decisión que tomemos los bogotanos va a depender mucho del desempeño económico, así no lo queramos ver. Mire, después de 12 años del tema de izquierda en el cual se priorizó, digamos que el tema social, podría entrar un gobierno de centro, ni siquiera de derecha. Yo diría que cualquiera de los tres que queden van a ser un gobierno de centro en el cual, en el particular el caso de Pardo y Peñalosa, en el cual van a empezar a darle un orden a la ciudad, en el cual hoy sí se encuentra totalmente caotizada. Algunos priorizando el tema de seguridad, que está complicado, como es el tema de Pardo. Pardo está priorizando el tema de seguridad, y otro, como el caso de Peñalosa, priorizando el tema de urbanismo y congestiones. Sí, y ventas ambulantes, en fin. No, más que... ¿Será? Sí, acuérdese que en el gobierno de Peñalosa, en el anterior gobierno local de Peñalosa, él recogió todas las ventas ambulantes. No, pero eso sí se hizo también en otros gobiernos. pero Peñalosa le metió muy fuerte a eso, y nuevamente pues tenemos pero yo no he en visto, las esquinas yo no he visto mucha venta ambulante. Mucha venta, pero sabe que yo no he visto, ¿verdad? Yo he visto que la campaña de Peñalosa se ha centrado básicamente sobre el urbanismo y sobre el tema de movilidad. Es eso. Ahora, el tema de Clara López es continuar un poco con el tema social, que también es válido. Cualquiera de los tres modelos, el que llegue, creo que es un cambio frente a lo que estamos viendo actualmente. Los tres tienen claro que esto necesita un viraje. Y esto significa que podría la forma como se conduce la ciudad manejarse y hacerlo diferente. Ahora, no solo Bogotá, Medellín también. Medellín, que estaba totalmente volcado hacia lo que tenía el gobierno actual, que es el Sergio Fajardo y toda esta gente, ya encuentra a tener un poco de competencia. Lo mismo sucede en Cali, lo mismo sucede en Bucaramanga. Tal vez el único municipio o ciudad que se pueden ahorrar toda la plata de las elecciones, porque no tiene sentido hacerlo, es Barranquilla, en el que el favorito tiene por encima del 80%, ahí no hay competencia, pues ahí no tienen gacho. O sea, ¿sí? Pero ganas de gastarse la plata, pues. Sí, pero porque toca, esas son las cosas de la democracia. Sí. Pero en general no veo nada. O sea, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con estas elecciones? Yo creo que va a ser unas elecciones en las cuales algunas regiones van a dar el vuelco hacia el lado contrario de lo que venía manejándolo. Hay que ver que llevan, yo diría que fácilmente todos los municipios llevan entre dos y tres periodos consecutivos bajo el mismo talante, sea de izquierda, de derecha, el que sea, o de centro, pero el mismo corte. El mismo corte el que fuera, pues izquierda, derecha o centro, y veo que en cada una de esas regiones está dando un viraje el tema. Entonces, hay que esperar qué es lo que puede estar pasando. Pero yo creo que en el caso de Bogotá sí va a haber yo siento que hay un viraje, y en el evento que las encuestas comiencen a marcar, creo que a diferencia de otra época, las encuestas sí van a pesar, y en el caso de Bogotá van a pesar mucho. En el momento que estén marcando una posición hacia un lado determinado, las encuestas van a inclinar la balanza hacia ese candidato, el que sea Clara López, sea Pardo o sea Peñalosa. Bueno, hace un momento mencionaba que los dos candidatos, Peñalosa y Pardo, son de centro y Clara López de izquierda. La implicación económica para la ciudad, ¿cuál sería? ¿Cuál es la óptica que tienes ahí, Gabriel? Porque definitivamente si uno piensa... Sí, económicamente la ciudad, yo creo, si a mí me preguntan, si a mí me dijeran, oiga, comprométase diciendo económicamente qué significa cada uno de ellos, yo diría con Pardo
significaría una ejecución presupuestal en línea, priorizando el tema de seguridad y ejecutando de acuerdo al presupuesto. Con Clara López vamos a tener un tema social, vamos a seguir invirtiendo en el tema de subsidios y hacia la clase menos favorecida. Vamos a ver una ejecución presupuestal baja en el tema de infraestructura. Yo no lo veo muy fácil porque sus recursos van a volcar hacia otro lado. Y del lado de, eso es como lo veo, y del lado de Peñalosa vamos a ver, yo diría una sobreejecución en el tema, porque así lo vivimos cuando lo estuvo, una sobreejecución en el tema de movilidad, urbanismo, parques, en general, orientado hacia el tema de bienestar de la gente desde el punto de vista de movilidad. No significa que lo social en cada uno de estos, en el caso de Pardo, en el caso de Peñalosa se abandone, pero yo creo que hay algunos planes que son como subsidios y si me permiten llamarlo groseramente, que no es que me parezca mal, pero es así, el tema de trasladarle recursos directos a la gente para que gaste en vez de promoverles el empleo, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, podría ser. Eso podría cambiar un poco. Entonces, desde el punto de vista presupuestal, yo vería un beneficio directo desde el punto de vista de Pardo o Peñalosa frente a un desempeño mejor de la ciudad económicamente. Sí. Eso, a diferencia eventualmente de Clara López, es como yo lo veo, en donde efectivamente va a haber dinero, pero va a haber dinero en gasto, en traslado de recursos directos hacia la gente, hacia la clase menos favorecida. Queremos hacer mención que las opiniones que damos en este programa Mundo y Negocios son opiniones particulares, individuales, para nada partidistas, y que lo hacemos obviamente desde el análisis y cómo lo vemos económicamente, desde el conocimiento económico que tenemos en la Escuela de Formación Económica. Cierto, sí señor, eso solo me compete a mí y como analista y es como yo lo veo. Muy bien, y es la posición que adoptamos nosotros en la Escuela de Formación Económica y en el programa Mundo y Negocios. Continuando con noticias nacionales, vemos que después de la decisión de las FARC del cese al fuego y seguido con la decisión de no bombardear más, retorna la calma en el país. Al retornar la calma en el país, la gente trabaja, se desplaza, la economía se reactiva, hay más confianza, Gabriel, ¿cierto? Sí, total. O sea, internamente, obviamente los ojos del mundo están puestos en el proceso de paz en Colombia para ver qué va a pasar con sus inversiones y si Colombia sigue siendo un país apetecible para la inversión, a pesar de la situación, que aún así somos un muy buen país, somos un país viable. Totalmente, es un país viable con una gran posibilidad de incrustarse mucho más, con mayor protagonismo en el contexto internacional, en convertirse, creo yo, en el siguiente país líder, desplazando de pronto algunas preferencias que se están dando en el mundo por algunos países de Latinoamérica. Yo creo que si nosotros logramos la paz, vamos a mejorar en muchos temas. Ahora bien, con el anuncio de las FARC en su momento de decir que suspendían, entraron en un fuego unilateral, y el gobierno acompañó luego esta decisión diciendo que no suspendía los bombardeos, esto calmó absolutamente todas las aguas y volvimos a tener una paz en este país. Ahora, eso se ve refrendado con unas noticias como con las que salieron el día de hoy, por ejemplo, donde el Ejército de Liberación Nacional ya prácticamente está listo y ya se inician. Eso es un confidencial que nació en la revista Semana, si no estoy mal, donde ellos entran a negociar directamente con el gobierno en la nación de Ecuador, en el país de Ecuador. Eso es una muy buena noticia para nosotros los colombianos, en que ya finalmente el proceso de paz está arrancando. Es una excelente noticia. Eso quiere decir que estos grupos armados al margen de la ley de alguna manera toman conciencia y se dan cuenta que ese no es el futuro y ese no es el camino. El camino, pues obviamente es el diálogo y propender por el desarrollo del país, de un país
que hemos analizado que tiene un futuro muy bueno y que tiene una posibilidad de crecimiento y de desarrollo interesante y que hay que propender y apoyar el país en el cual vivimos y al que pertenecemos. Sí, señor, y ojalá se logre. La verdad, yo me encantaría que llegáramos a tener paz y que nuestros hijos pudieran conocer lo que nosotros no conocimos en su momento, que era vivir un país en paz. Sí, dejarle a nuestros hijos un mejor país, una mejor sociedad. Bueno, continuando con temas económicos, aquí vemos que el petróleo rompió el nivel de los $50. En términos económicos, que romper el nivel de los $50 quiere decir que va para abajo. El petróleo en estos días estuvo a $45, está entre 45 y $47, y eso afecta a la caja, ¿no? Hemos visto que esto afecta a la caja. Pero mucho, y es que lo afecta en unas cuantíades de tamaño gigantesco. También hemos hablado que si el dólar está alto, compensa un poco frente a la disminución del precio internacional del barril, pero eso es hacia adentro, porque hacia afuera la situación es otra. De acuerdo, porque es que, venga, usted hace un cálculo y dice, mire, ¿a cuánto estuvo el petróleo en su momento? Estuvo hasta $105. Y el dólar en ese momento costaba 1.900, pongámosle. Hoy el dólar vale 30% más, pongámosle, o sea que valga 3.000, casi 3.000. Sí. Mientras el precio del petróleo vale $47, que es casi el 60%. Casi el 60%. O sea, estamos en un déficit de 30%. Eso es mucha plata. Eso es toda la plata del mundo. O sea, estamos como dicen los muchachos hoy, estamos por dentro. Estamos paila, como dicen los chinos. Estamos paila. Con un agravante. Es que con un agravante. Mire, todavía no ha entrado el acuerdo de Irán. Y una vez entre Irán, esto es lo que le va a colocar es un techo al petróleo, creo yo. O sea, creo que el petróleo difícilmente va a romper el precio de $50 el barril nuevamente. Y si lo rompe es para volver a caer. Yo creo que el valor del petróleo va a estar entre $40 y $45 a futuro. Hay gente que se aventura que para el 2020 el precio del petróleo va a estar por debajo de $30. Pero diría yo, y obviamente especulando, en algún momento tendrán que haber acuerdos internacionales para que el precio del petróleo, del barril, no sea tan bajo, porque hay países como Colombia que eventualmente podrían estar produciendo a pérdida. Yo creo que Colombia hoy a estos niveles debería estar produciendo a pérdida. Yo creo que sacar un barril de petróleo en Colombia hoy en dólares le significa que tendría que vender el barril de petróleo por encima de $50 y no está ahí. Y no está ahí. Ese es el gran lío. Mire, ¿dónde hay países que son más fáciles de sacar petróleo que Colombia? Voy a poner un caso. México. En México es mucho más barato sacar petróleo porque no tiene las montañas tan escarpadas que tenemos, donde tenemos que llevar un taladro, donde no hay vías, donde ellos tienen una infraestructura para trasladar petróleo y está en el Golfo la mayoría. Bueno, ellos sacaron a subasta pozos petroleros ahorita, en el cual Ecopetrol se retiró. No pudieron colocarlo con el precio del barril acá. Eso da una idea de la incertidumbre que tiene la gente de esto. De todos los gente que hace exploración, como la Móvil, como la Total y un montón de gente en el mundo, empresas gigantescas que antes se desvivían por buscar dónde había petróleo para tratar de ofertar por esos pozos, hoy ya nadie los quiere. Ya ninguno quiere meterle un taladro más, hacer un hueco más, porque ellos no ven ganancia ahí. Obviamente, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Hay que esperar que esto no dure 100 años, que solamente dure poco. Pero ese poco yo creo que no es menos de 1 o 2 años con precios deprimidos del petróleo. ¿Qué tenemos que hacer? Reinventarnos, no hay nada que hacer. Afortunadamente, hoy por hoy, el dólar, creo yo, dentro de la difícil que es tener un dólar tan bajo, tan alto, el precio frente al dólar nos va a ayudar a la economía, a la industria. Esperemos que la industria se convierta en un motor y supla los ingresos del petróleo. Es difícil, pero bueno, esperemos que se dé. De hecho, en la Escuela de Formación Económica habíamos analizado que hace algunos años, unos muy buenos años, la caja del país dependía del café. Del café. Y mire, el café pasó y se sustituyó por otra cosa. Y se sustituye. Lo más seguro es que el colombiano, el empresario colombiano, el
ciudadano colombiano, siendo tan recursivo, muy seguramente va a encontrar la alternativa para desarrollo, para crecimiento y sostenimiento del país. Sí, yo espero que así sea. Obviamente, pues estos dos son dos commodities, ¿no? O sea, una cosa el petróleo, otra cosa café. Aquí estamos hablando de industria pura. Yo creo que Colombia va a ser industria pura. Mire, hay un caso que no lo hemos hablado y es un tema, por ejemplo, Colombia se ha convertido en un país en el cual sus capitales trascienden. Mire, tenemos Ecopetrol con inversión en el exterior. Éxito que acaba de convertirse en la empresa más grande a nivel latinoamericano de retail. Sí. O sea, Nutresa, que es una multinacional de comidas, está en toda Latinoamérica. Los bancos están en Costa Rica, están en Centroamérica. Sí. O sea, nosotros, de convertirnos en un país donde la gente venía y hacía inversiones acá, nosotros nos convertimos en un país en que ya estamos exportador. De capitales. De capital, sí. Y aquí viene algo bueno, hablamos, Colombia es un país muy viable, es un muy buen país, y vemos que el desempleo sigue descendiendo. Eso es una muy buena noticia. Sí, lo que no me gusta es que desciende muy lentamente, y lo que se nota es un poco cansado de esto. El gobierno va a tener que hacer muchos esfuerzos para que el desempleo no lo vuelva a abordar y que siga cayendo la tasa de desempleo. O sea, que hoy que estamos en el 9.20, lograr bajar unos dígitos más. Lo veo bastante difícil por las condiciones que estamos viviendo, bajo crecimiento, con el crecimiento atado, poca creación de empleo, pero bueno, algo va a tener que hacer. Pero la buena noticia acá es que por lo menos no ha crecido el desempleo. Sí, eso es una noticia interesante. Bueno, amables oyentes, este es el análisis de las noticias que tenemos hoy para Colombia. Lo que sucede, tratamos de mirar algo hacia el futuro, qué va a suceder con la economía, qué va a suceder con la nación, qué va a suceder en Bogotá. Nosotros somos bogotanos, vivimos en Bogotá, hacemos ese análisis, pero también miramos qué pasa con Colombia y cómo está Colombia frente al mundo. Este es un programa dedicado a la economía, dedicado a aterrizar el tema económico a todos ustedes, a entenderlo de una manera suave, de una manera amable, de una manera coloquial, sin el miedo que mucha gente le tiene al mundo económico, el mundo de la economía. Más adelante estaremos analizando ahorro, inversiones, gastos, cómo se manejan los gastos de un hogar, los gastos de una pequeña empresa, de un local, de una gran empresa. Como les digo, basados en la experiencia que tenemos en la Escuela de Formación Económica. Damos por terminado hoy nuestro programa, no sin antes agradecerle a Gabriel, agradecer a radiodigitalamerica.com por aceptarnos estar aquí con nuestro programa Mundo y Negocios. Recuerden que nos contactan con el hashtag Mundo y Negocios, en Facebook Radio Digital América y en Twitter Radio de América. Cualquier inquietud nos contactan en www.laf.com.co o en el correo contacto@laf.com.co. Gabriel, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí y aquí nos seguiremos viendo programa a programa. Ok, Oscar, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, un muy buen día, hasta pronto. Escuche todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana Mundo y Negocios. Mundo y Negocios presentado por la Escuela de Formación Económica. Análisis de la economía personal, familiar, nación, Latinoamérica y mundo. Mundo y Negocios. Escúchenos por radiodigitalamerica.com.